Bueno, buen día, buenas tardes, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo andamos? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto Bienvenido estar. a la guarida. Hoy vamos a tener un poco un resumen de estas 2 semanas bien complejas que tuvimos hoy. Y además del frío, ¿eh? Todo con ponchito, con abriguito, con mate, pues hace mucho frío. Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo estás llevando el realmente frío? no es habitual esto. Bueno, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo viste esta semana, estas 2 semanas intensas a nivel local, Bueno, con todo lo que vendrían a hay ser una, 12 ciencias y las ONG, ¿verdad? hay una fuerte tensión política, pero no política partidaria, ¿verdad? Pero sí política. Entendiendo la política que es la búsqueda del poder, ¿verdad? Ujú. Y una tensión ideológica, ¿verdad? Porque hay claramente dos modelos que se enfrentan. Uno patriótico, otro internacionalista, ¿verdad? O globalista. Uno con bastante menos fuerza, porque solamente tenemos la fuerza de las ideas, y el otro viene con la fuerza del dinero, ¿verdad? Entonces, esos dos modelos se están enfrentando hoy. Uno viene con ideas que le sacan poder a la gente, que le sacan poder a los estados-nación, y el otro grupo, el nuestro, tratando de que eso no suceda, ¿verdad? Es más bien somos más bien reaccionarios. No, bueno, esa historia viene ya hace rato, pero hoy, o sea, en la semana pasada con la audiencia pública sobre 12 ciencias, con lo que pasó en el Congreso con la votación sobre la ley de transparencia de las ONGs, bueno, existe esa tensión. Lo malo es cuando se personaliza, ¿verdad? Cuando se recurre a la descalificación, a la mentira, ¿verdad? Lenin decía contra, contra los cuerpos contra los cuerpos la violencia, contra las almas la mentira, así decía, ¿verdad? O sea, la mentira es una herramienta política y es la más antigua quizás, y no ha cesado eso, ¿verdad? No ha cesado. En fin, esa es la situación en este momento, querido amigo. Mira, profe, nosotros creo que tenemos bien marcado tres partes para charlar hoy. Primero, qué es 12 ciencias, ¿verdad? Y sobre qué fue esa audiencia que hubo en el Parlamento paraguayo. Y por otro lado, vendría a ser un poquito también el tema de lo que fue la votación de la ley que se trató, porque tratamos una ley muy importante para la República del Paraguay y creo que es una ley muy importante para lo que vendría a ser la América hispana que está siendo invadida por el globalismo, porque pueden copiar de nosotros para que ellos vayan implementando eso en sus países para poder hacer más fuerte a la nación hispana. Creo que es un factor importantísimo la ley que se está tratando, que tiene media sanción y la semana que viene creo que se trataría ya la sanción completa de diputado, ¿verdad? Que quedaría ya para el Ejecutivo. Y por último, tocaste un tema que me parece muy importante. Dijiste, nosotros somos reaccionarios, pero como este video va también para los amigos de habla hispana a nivel mundial, es importante resaltar que la lucha en Paraguay, porque ellos lo están diciendo, es diferente que la lucha en sus países, ¿verdad? Nosotros estamos y nos están viendo como abanderados porque el paraguayo a nivel de afuera hace poco ruido, pero en casa sí que manejamos bien los tiempos y estamos haciéndole, poniéndole el famoso palo a la rueda, cosa que a ellos les está costando bastante, ¿verdad? Le está costando bastante porque ellos dejaron que avance mucho el globalismo dentro de lo que es su estructura cultural, política y económica, ¿verdad? Son tres áreas, tres patas muy importantes dentro de un país que coparon por completo, inclusive en el caso de Argentina a nivel estatal, ¿verdad? Que ya es más delicado, más jodido, ¿verdad? Y bueno, empecemos primero por lo que fue la audiencia de 12 Ciencias y qué es 12 Ciencias para que conozcan los amigos a nivel internacional. Bueno, 12 ciencias que también recibe el nombre de educación en la afectividad y la sexualidad en la escuela. Es un sistema de educación
así como su nombre lo dice, en la sexualidad, que utiliza la ayuda, incorpora la ayuda de 12 ciencias. Ese es su núcleo axiológico, su núcleo epistemológico, mejor dicho. Eh, y se contrapone, también reacciona a la propuesta de ONU, que es la ESI, ¿verdad? Sí. Mal llamada, y digo porque es simplemente un eufemismo, uno de tantos, educación, porque no es educación, sexual, Ujú. en realidad no es sexual, y es de Integral. liberación sexual y no es integral, ¿verdad? Pero bueno, esos Lo llaman eufemismos así. son antiguos, ¿verdad? Y siempre han sido una herramienta política, desde el Sacro Imperio Romano, que no era tan sacro y no era nada romano. eh, y hoy, ¿verdad? La República Democrática de Corea, ¿verdad? Corea del Norte, la Sí. ex República Democrática Alemana, que no era nada democrática, en fin. Y por supuesto, en tiempos actuales, no solo se refiere ese eufemismo a los países, sino en este caso, la ESI, Educación Sexual Integral, no es nada integral. Salud sexual y reproductiva, no es salud. Al menos para el feto abortado no es salud, ¿verdad? Claro, totalmente. Eh, y en fin, esos eufemismos siempre se usan, pero eso tiene un porqué, porque a la gente le cuesta mucho pensar en reversa. O sea, cuando uno escucha la palabra gratis, el cerebro cree, ¿verdad? Cuando uno escucha la palabra limpio, uno piensa en limpio, en bueno. Entonces, cuando hablamos en positivo, el cerebro es engañado rápidamente, ¿verdad? Entonces, bajo ese concepto eh, de oponerse a una educación que no es educación, es adoctrinamiento, es que surge 12 ciencias. La autora es una conocida y reconocida docente, escritora, eh, pedagoga ecuatoriana de nombre María Judith Urriaga, que ha encontrado aliados en Paraguay para hacer un sistema bien completo que incluye a los padres, ¿verdad? Esa es una primera gran diferencia. Los padres están incluidos en 12 ciencias dentro de la ecuación educativa, ¿verdad? Así como nuestra Constitución lo indica, desde luego. La segunda gran diferencia es que propone el desarrollo de hábitos de vida saludables y el control, el autocontrol, ¿verdad? La autodisciplina. En contraste, la ESI hace todo lo contrario, ¿verdad? Más bien, en vez de control de impulsos, es liberación de impulsos, ¿verdad? Porque no hace Sí. un juicio crítico al sexo libre, incluso en adolescentes y niños. Eh, y la tercera gran diferencia es precisamente lo que dice el nombre, que la ciencia, ¿no? Que utiliza la evidencia empírica, demostrable, metodológica de la ciencia a favor del entendimiento profundo de lo que es el ser humano y de cómo se educa. Y en cambio, Ahí entra toda la parte biológica, entra toda la parte en primer lugar, la intelectual. biología, desde luego, pero también la antropología, la sociología. No solo las ciencias biológicas, también las otras ciencias formales que son las sociales, pero con fundamentos, ¿no es cierto? Con fundamentos demostrables, me refiero, ¿no? En cambio, la ESI hace todo lo contrario. Se fundamenta sobre ideas de personas concretas que ni siquiera tenían mucho que ver con la educación o con la biología Más bien con objetivos políticos. totalmente, totalmente. Entonces esas ideas que en realidad denigran al ser humano, lo deconstruyen, lo destruyen, le sacan dignidad, le sacan la dignidad. Bueno, todo eso nosotros rechazamos y por eso es que en la audiencia pública defendimos el proyecto de 12 ciencias, ¿verdad? Que por cierto el Ministerio de Educación está implementando en un proyecto piloto, ¿verdad? El proyecto piloto significa una prueba en territorio y se recogen desde ahí los insumos como feedbacks para hacer cambios si son necesarios, ¿verdad? Acá lo importante es recurrir a la evidencia, ¿verdad?
y no alejarnos de la realidad objetiva, que es lo que propone la ESI, porque la ESI tiene en su núcleo, en primer lugar, el concepto de género, ¿verdad? Que es un concepto que se aleja de la realidad objetiva. Algunos creen falsamente de que se trata de un asunto de sexo. No es solamente sexo, se trata de toda la realidad objetiva, ¿verdad? Lo que propone la idea de género es que el ser humano ya no está determinado por su realidad, por la realidad objetiva, no solamente por la realidad biológica. Entonces, la persona puede crear su propia verdad. Que Claro. el posmodernismo, que es la idea que está detrás, o sea, es la filosofía Justo que, te iba a decir, eso es postmodernismo puro y claro, duro. es posmodernismo porque el posmodernismo, tenemos que recordar, Alejo, es antirrealista. No es solamente relativista, es antirrealista y además es antihumanista. Los filósofos posmodernos decretaron la muerte del varón, la muerte del ser humano, la muerte de la mujer. O sea, ¿qué significa la muerte? Que ya se eliminan esos conceptos de la sociedad porque, según ellos, esos son instrumentos del poder. Entonces, esos grandes relatos, como el cristianismo y su moral, hay que, según ellos, deconstruir para ser libres, ¿verdad? Es un concepto completamente retorcido y febril de lo que es la libertad, ¿verdad? Para nosotros la libertad es una conquista que debe ser defendida, ¿verdad? Que cada uno debe luchar por esa libertad. Y Y cada que uno, simboliza un poco el poder de la ciudadanía, ¿verdad? Es un poder claro, es que el poder del ser adquirido. humano se manifiesta cuando el individuo es consciente y es capaz de pagar un precio por conquistar esa libertad. Nadie le va a dar la libertad. Nadie nos va a regalar la felicidad, ¿no es cierto? Pero hoy el posmodernismo, bajo ese parámetro, Y otra cosa que queda también muy importante dentro en contra del postmodernismo es que uno tiene que trabajar por ello, ¿verdad? Uno tiene que, claro, no, claro. no es nada le viene del cielo y Ellos uno tiene entendieron que, que el poder está en la cultura y que el ser humano se apoya en ese poder y recibe el poder a través de su propia cultura, ¿no? Pero lo que pasa es que sus referentes, ¿no? Nietzsche, Freud, la escuela de Frankfurt, los posmodernos franceses, lo que querían era deconstruir ese poder, fraccionarlo en tantas versiones como seres humanos existen. Entonces cada uno ya vive su propia verdad, ¿no? Entonces es profundamente destructor de la sociedad. Entonces ese esquema educativo es el que lleva la ESI, ¿no es cierto? Y por eso es que 12 Ciencias se levanta contra esa idea completamente destructiva y hay pruebas, de que es destructiva. Eh, claro, es una idea antidemocrática, por otro lado, porque a los padres jamás se les preguntó si ellos querían eso. Es simplemente un avance, una imposición. De hecho, la ESI ve a la familia como un problema, no como una solución. Y es totalmente anticientífico porque lo que la evidencia dice es que la familia es la gran apuesta educativa. Eso lo conocemos por el informe Coleman. No sé si escuchaste hablar alguna vez. Es un sí, informe de un legislador de apellido Coleman del Congreso de Estados Unidos hace muchos sí, años que encarga un estudio en 15.000 familias y se dan cuenta de que el factor determinante en la educación es la familia, mucho más que la infraestructura, incluso más que la formación docente. Entonces, proponer sacar a los padres de la ecuación con el enfoque de derecho, que es el enfoque que trae la ESI, que dice que es el Estado el que se hace cargo de la educación y no los padres, es completamente anticonstitucional, es completamente anticientífico y es completamente antihumano. Porque y ¿quién defiende, le quién agregaría, defiende al ser humano si no es su claro, propia ahí yo le familia? agregaría una cosita más. Fíjate que ese proceso de deconstrucción lo estamos recibiendo, al menos en el Paraguay, desde el 2000, ¿verdad? Del año 2000 en adelante, donde empezaban a entrar a deconstruir a las generaciones educativas
con mayor fuerza, ¿verdad? Así es. Y empezaron materia por materia a ir sacándola, modificándola. Nosotros antes teníamos cívica y moral, por ejemplo, como una materia, y ¿Sí? que realmente hoy nos ayuda mucho a comprender a mi generación, de lo que vendría a ser la estructura jurídica de la República. Y es muy importante, cosa que se sacó, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender de que esa deconstrucción fue sistemática. ¿Qué es lo que está creando? Está creando hoy padres de 20, 25, 30 años que están cumpliendo exactamente el problema que ellos estaban apuntando hace 20 años atrás, ¿verdad? Donde los padres son totalmente irresponsables o padres totalmente adoctrinados, ya totalmente perdidos. Entonces sí están cumpliendo el tema de que el papá y la mamá son un problema. Pero lo que escuché es que 12 Ciencias no solamente se encarga, y eso me lo vas a decir con la pregunta que te voy a hacer, de los chicos, sino que también de los padres y los docentes, ¿es así? Así es, porque tiene materiales que son, el conjunto son un material para padre, que es un libro así de gordo, un material para docente, que es así de gordo también, y material para cada grado, desde el preescolar hasta el último año. Ese es el sistema 12 Ciencias. Es un sistema que no solo habla del tema de sexualidad, sino de todo el contexto del ser humano, Que debería de ser así, siempre así. del ser persona. No disocia la sexualidad de la natalidad, por ejemplo, ¿verdad? Sino que comprende de que la sexualidad está atada a la natalidad y que debe ser administrada junto con la verdadera planificación familiar, no la que vende Plan Parenthood, ¿no es cierto? Eh, Entiende de que también no puede disociar la afectividad de la sexualidad. Ser humano, su diseño es afectivo emocional y no puede disociar el sexo, que es emocional, de los afectos. Por lo tanto, eso cómo se lleva a la práctica. Por ejemplo, con las relaciones de amistad, no podemos tener sexo, porque Claro. evidentemente ese no es el diseño del ser humano. El amigo es amigo, no es pareja. Incluso a nivel cerebral son distintos neurotransmisores los que se liberan en ese tipo de vínculos. Entonces, en cambio para la ESI todo da igual, ¿verdad? Todo es igual, no hace una distinción, es una idea superficial y manipuladora de lo que es el ser humano y su configuración pedagógica educativa, ¿verdad? Pero esto es lo que realmente está sucediendo ahora en Paraguay, que hay un conflicto de intereses, ¿verdad? Porque el tema de las ONG, no hay que olvidar que las ONG son las herramientas a través de las cuales estas ideas llegan hasta los países, ¿verdad? Son como Claro. satélites Ujú. de esas causas geopolíticas que tienen una incidencia en el territorio, y muchas de ellas hay que saber también eso, Alejo. Tiene gente buena incluso adentro, incluso gente inconsciente de esto que estamos hablando, ¿verdad? Claro, Yo los totalmente. conozco a muchos. Sé que muchos están ahí con buenas intenciones. Sin embargo, hay que saber el origen de estas causas, porque ahí es donde fallamos siempre, ¿verdad? Y Creemos. ahí es donde tenemos que apuntar porque la idea es construir con tu compatriota algo realmente útil para tu república, en este caso nuestra república. Claro, y no descuidarse. Yo creo que cuando hay un asunto así, cuando hay un conflicto, cuando hay un crimen, cuando hay una preocupación, cuando no sabemos quién es quién, deberíamos usar aquel consejo que un informante en un estacionamiento les dio a dos periodistas. ¿Te acuerdas del caso Watergate? Sí, Los dos periodistas que investigan el caso Watergate contra Nixon. eh, el informante, que en realidad era un agente infiltrado de la CIA, ¿verdad? Pero bueno, le dice, follow the money, o sea, sigue el dinero. Entonces, si uno sigue la ruta del dinero, uno puede entender de dónde viene y por qué está llegando y quién está detrás y cuáles son sus verdaderos intereses, ¿verdad? Porque hay que aclarar algo, nuestros países en vías de desarrollo están llenos de
inconsistencias y llenos de necesidades, llenos de debilidades institucionales. Hay pobreza, hay corrupción, hay de todo. Entonces, estas ONG encuentran tareas para hacer, tareas que son necesarias, pero dentro de esas tareas, lo que están haciendo realmente es restarle gobernanza a los estados-nación, a la soberanía de los estados. ¿Por qué? Porque es el Estado nacional el que constitucionalmente tiene la tarea, por el derecho público, de constituirse en la solución a esos problemas. Pero las ONGs reemplazan a los estados-nación en esas tareas, entonces le van arrastrando, le van sacando gobernanza. Y mientras tanto van metiendo las ideas que son parte de lo que Marcelo Bulo dice, la subordinación ideológica, ¿no? Claro, totalmente. Y te va formando parte de ese nuevo gobierno mundial que ellos quieren, ¿no? Y a lo que ellos están Hacia apuntando. una gobernanza global, que por supuesto tiene su origen en la anglosfera, ¿verdad? Y cuando quiera Claro, podemos totalmente. hablar de eso, de dónde salió esa idea. Pero Y tenemos que tenemos darnos esa unos charla, minutos, porque tenemos si esa no, charla, tenemos nuestra charla que hacer, doctor, sobre eso, con sí, los sí, sí. profesores. No, pero es que es el mismo fenómeno, ese El imperio, mismo, es el mismo. el imperio británico, hacia principios del siglo XIX, 1800, bueno, vos te acordás las invasiones a Buenos Aires, ¿no? Sí, 1806, 1806, sí, Hereford, 1807 también, sí, en el 7 ya también Montevideo. Por cierto, paraguayos participaron ahí al lado de sus hermanos argentinos, peleando contra el imperio británico, ¿verdad? Pero hacia 1810 un montón de cosas sucedieron y empezaron a darse cuenta de que sus objetivos geopolíticos no eran el dominio militar, sino era el dominio económico, el dominio financiero y el dominio cultural. Entonces no hacía falta el ejército británico en algunos casos. En otros casos sí, evidentemente en la India, en China. ¿Te acordás sí, la guerra del la guerra opio? Que le del obligaron opio. a China a aceptar el opio, imagínate, y le obligaron de manera militar. Fue lo que los chinos llaman el siglo de la humillación, ¿verdad? Lo mismo pasó en Sudáfrica, donde existía un personaje clave en todo esto de las ONG que se llamaba Cecil Rhodes. Cecil Rhodes era un minero, era un comerciante británico, lo peor de la raza humana, en serio. Y Cecil Rhodes es el que se dio cuenta, en primer lugar, de que ese gran imperio que él soñaba, él hablaba del imperio vertical, porque su idea era construir una línea de tren desde Ciudad del Cabo hasta el Cairo. Y ese imperio vertical, o sea, todos los países sometidos al imperio británico a lo largo de esa columna vertebral, yo le llamaba luego la columna vertebral del imperio, eso era el sueño de Rhodes, ¿verdad? Y Rhodes era de lo peor, pero el tipo más sangriento, sanguinario que vos te puedas imaginar, porque imagínate que él hasta se creó un propio país, que después se llamó Rhodesia, ¿verdad? Que hoy ya cambió de nombre, ¿verdad? Pero por muchos años, yo me acuerdo cuando yo estudiaba geografía de niño, se llamaba todavía Rhodesia. Y bueno, ese Cecil Rhodes fue el que, digamos, se dio cuenta de que el imperio británico tenía, el imperio naval, militar, comercial, financiero, tenía que mudar de estrategia hacia un imperio invisible, ¿verdad? Claro, Usando el poder económico, usando las corporaciones, usando el poder financiero y sobre todo usando la cultura local, ¿verdad? En Montevideo, por ejemplo, fundaron un periodo que se llamaba La Estrella del Sur. En Buenos Aires fundaron la Cámara de Comercio Británica y Mariano Moreno, le nombraron a Moreno como director. O sea, imagínate, o sea, todo ese avance no dejó de ser un avance violento para ser un avance progresivo, usando las ideas, la influencia, y por eso es que empezaron a crear instituciones por todos lados. de repente encuentran a muchachos como Gaspar Rodríguez de Francia, Carlos Antonio López, Claro, él Francisco fue el Fernando único que se López, dio cuenta de todo esto en su momento, ¿verdad?
Entonces sí. decidió oponerse a esas ideas, ¿verdad? Pero Cecil Ujú. Rhodes también es el fundador de las sociedades secretas, ¿verdad? Uno de ellos. Y, perdón, acordate que en ese tiempo, en 1800, bueno, Cecil Rhodes ya es un poco posterior, ¿verdad? Ya es 1890, pero en 1810 inicia ese proceso y digamos que para esa época, para finales del siglo XIX, ellos ya se dieron cuenta de que lo que funcionó en el cono sur, funcionó excepto con el Paraguay, que tuvo que Claro, llevarle a la guerra y destruirle, ¿verdad? Pero en general funcionó, en el Río de la Plata funcionó, ellos con esa influencia y utilizando muy inteligentemente la cultura local, lograron hacerse invisibles. Pero se dieron cuenta un poco más tarde de que necesitaban ellos instrumentos para el territorio que, entre comillas, solucionen problemas locales, ¿verdad? Entonces empiezan en Estados Unidos, por cierto, Rhodes también se da cuenta de que ellos tenían que recuperar a los americanos, ¿verdad? Porque empezaron a ver que los americanos empezaron a progresar. Para ese entonces ya existía en Europa la Shell, pero también existía la empresa de Rockefeller, o sea, ambas eran las dos grandes empresas del petróleo. Entonces sí. Rose dice, no, pero acá hay que recuperarle a nuestros hijos directos, ¿verdad? Y ahí es donde empiezan a crear instituciones de uno y del otro lado del Atlántico, pero siempre la angloesfera y crean la CFR en primer lugar. El Consejo vendría a ser el Consejo de Relaciones Exteriores, o CFR es Council of Foreign Relations. Y al otro lado, en Inglaterra, crean la R, o sea, la Royal CFR, que se llamaba la Claro. Chatham House. Entonces, ¿y quién financiaba esas dos instituciones? Y lo Rockefeller, mucho de Rockefeller, sí. Morgan y Ford. O sea, los tres. Las tres hicieron fundaciones. Después la Fundación Rockefeller se hace cargo de la Fundación Ford hasta hoy, ¿verdad? Entonces ellos tres crean eso justo después de la Primera Guerra Mundial, por 1919, y también crean otra institución que la gente no considera como una institución de tinte globalista, pero sí lo es el Consejo Mundial de Iglesias. Imagínate, se declaran ellos cristianos, pero son ecumenistas, pero en realidad son políticos los que están detrás. Yo no sé hoy, ¿verdad? Pero en ese entonces había tres personajes ahí que eran hijos directos de Rose. En realidad, su pensamiento era el de Rose y eran sus discípulos, ¿verdad? Uno de ellos era un tal Dulles, que hoy el aeropuerto de Washington lleva el nombre Dulles, no por él, sino por su hermano, Alan Dulles, que era director de la CIA. Pero este Dulles, que era parte del Consejo Mundial de Iglesia, fue el secretario de Estado de Eisenhower. Imagínate, o sea, el cargo que tenía. Después hay un tal Halifax, que es inglés, y el tercero, que es el más importante de todos, se llamaba el Marqués Lothian o Lord Lothian. Y este tipo, imagínate, él es de la idea, atender, Alejo, el Lothian, que en realidad se llamaba Philip Henry Kerr, pero su título nobiliario era el Lord o De el Márquez. Marqués de Lothian. Él decía, hay que combatir la influencia demoníaca de los estados-nación soberanos. O sea, ¿de Ya, dónde nace la idea de sacarle gobernanza a los estados-nación? Y sale de la angloesfera, sale de esta gente, y ellos son los que después empiezan a crear todas las ONGs, todas, ¿verdad? pero también hay que también tener en cuenta de que esto también, esta gente tiene sus orígenes ideológicos en lo que fue la Revolución Francesa y lo que fue la caída del zar, ¿verdad? Y De son los profundamente zares. racistas. Son profundamente. Profundamente racistas. Acordate que en esa época estaba en auge el darwinismo social, que era la idea de que había razas superiores que debían dominar a las inferiores, porque eso era parte de la teoría de Darwin, según ellos. O sea, que metían al ser humano dentro de esa
dentro de ese esquema darwiniano, ¿verdad? Decía Rhodes, por ejemplo, somos la raza superior, somos la primera raza del mundo y cuanto más espacio ocupemos, mejor será la humanidad. Imagínate. Decía, quisiera anexar hasta los planetas si pudiera. O sea, él tenía ese, y todos estos que eran sus discípulos ideológicos, ahí estaba también, ¿sabes quién? El famoso Julian Huxley, el creador de la UNESCO. Porque todas las instituciones, ¿en qué momento se crean todas las grandes instituciones y las ONGs? Se crean después de la Primera Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, porque en Claro, ese sí, espacio entre guerras era un espacio muy complicado. Acordate que ahí vino la crisis del 29, pero después de la guerra, ahí ellos empiezan a cumplir sus objetivos geopolíticos, ¿verdad? pero pues tienen también ya un motivo, que es el miedo, que es el volver a... Claro, y además el dolor que produjo la guerra, y era el momento de crear todas estas instituciones tipo ONU, ¿verdad? De hablar de derechos humanos, que por supuesto han contribuido mucho, esa conciencia de los derechos humanos. Sin embargo, hoy, ¿de qué estamos hablando? De los nuevos derechos, ¿verdad? Porque el avance, o sea, el origen de ellos, el objetivo de ellos es restarle gobernanza a los estados-nación, ¿verdad? Y pensar en un solo gobierno global. Por eso ahí nace la OMS, por ejemplo. O sea, nace la ONU y la ONU crea dos grandes instituciones ya de entrada, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Los dos en Washington. La ONU en Nueva York y en Ginebra, ¿verdad? Y todas las agencias que vienen con ella como un gran paquete, ¿verdad? La PNUD, que está en Nueva York, que es el Fondo para el Desarrollo, ¿verdad? Eh, o sea, la Agencia de Desarrollo, el PNUD, que hasta ahora está y gestiona muchos proyectos, incluso en Paraguay. Está la UNESCO, que su sede está en París. Está la FAO, que es la Agencia de Alimentación, que está en Roma. Está UNICEF, que está en Nueva York. Está la OIT, que es la del trabajo, que está en Suiza. En Suiza hay varias. Está la Organización Internacional del Comercio, la famosa de comercio, que está en Ginebra también. Está la UNFA, la UNFPA, que es United Nations Funds for Population, no me acuerdo qué más, UNFA. Bueno, lo cierto es que el Fondo Nacional, el Fondo de Poblaciones de la ONU, pero en realidad es un eufemismo, Claro, porque lo que hacen ellos porque es es el Fondo cortar de la población. Despoblación, realmente, porque Claro. son los que promueven la salud Bueno, y sexual y reproductiva. toda esta gente va dando origen de ahí al tema de las ONGs. Claro, Porque sí, te escucho. ahí va el tema de las ONGs que van creando políticas que van como en un judo político, ¿verdad? La redundancia, van Judo. tomando esos estados-nación y los Judo van y maniatando. Jiu-Jitsu. Judo y Jiu-jitsu. Jiu-Jitsu, porque usan los propios fondos de los estados, ¿verdad? Claro que es justamente lo que voy a En decir. el, Prácticamente plata de Itaipú están usando para nosotros y nos dicen que viene plata de afuera. sí, en realidad es el neocolonialismo, es un neocolonialismo ONGero, ¿verdad? Es la misma idea de Rhodes, es la misma idea de Lothian. Mira, Lothian crea el Consejo Mundial de Iglesia y crea una segunda, junto con Huxley, crea una segunda institución que es la primera institución ambientalista, que se llama IUPN, o sea, International Union for Protection of Nature, para la protección de la naturaleza. Y de esa en el 61 se crea, desde la familia real británica, la familia real, los Windsor, crean la WWF, ¿verdad? El príncipe Philip, ahí es el de la familia, el que estaba casado con Isabel II, ¿verdad? Entonces, esas ONG empiezan con el tema ambientalista, pero crean muchísimas otras, ¿verdad? Crean, acá lo interesante, Alejo, es que 4 o 5 fundaciones que se crean en ese momento, y un poco antes, la Ford, la Rockefeller, ahora más nueva, la Open Society de Soros,
La Bill y Melinda Gates, que es la más grande de todas, esa es enorme. Imagínate, todas esas agencias de ONU, ¿qué es lo que vino pasando en los últimos años? Los países que son los aportantes para que funcionen, ¿verdad? Los países tienen cuotas. ¿Y qué hicieron los países? A instancia de ellos mismos. Dejaron de pagar, se atrasaron con las cuotas o dejaron de pagar a propósito. Entonces vienen ellos, las fundaciones, a dar sus aportes, ¿verdad? Vos sabés que en este momento el 50% del financiamiento de todas estas agencias es privado. Algunas, como la OMS, ya es el 80%. ¿A vos te parece que ahí no hay un conflicto de intereses? Pero Lógico que lógico, hay un conflicto de intereses, totalmente, ¿verdad? totalmente, claro. Entonces, y además crearon otra figura, ¿entendés qué vivos que son? Crearon las alianzas público-privadas. Entonces, por ejemplo, viene una empresa y colabora con esa agencia, pero después las ganancias retornan otra vez a la empresa, ¿verdad? Por ejemplo, en la industria farmacéutica hay 6 o 5 grandes empresas, ¿verdad? Glaxo, Novartis, Roche, Sanofi, eh, Pfizer, Gilead, ahí está todo. Y todos son los mismos dueños. Todos son los mismos dueños. Y vamos a suponer que voy a decir, bueno, ¿y la ciencia qué hace? Es que la ciencia, lo que se publica, son 5 editoriales nomás. Hay 5 editoriales que publican las 11.000, 12.000 revistas científicas que hay. Está Elsevier, es una editorial, Elsevier, que publica 3.000 revistas científicas. Está Springer, que publica otras 3.000. Esas son las dos más importantes. Después están Wiley, Taylor y Francis, cada una con 2.000, 3.000, y Sage. Y ahí terminó. Y adivina quiénes son los dueños de toda esa editorial. Lo mismo. Entonces, es un conflicto brutal de intereses donde No, para es estas que no, ONGs, yo creo que ni siquiera va por el tema del conflicto, doctor. Esto fue creado para fue eso. O creado sea, para, claro que fue no, creado no hay para. un conflicto de intereses, vendría a ser que vos tengas una cooperativa donde vos estás trabajando dentro de la cooperativa y el presidente de la cooperativa mete dentro de una licitación su empresa. Y ahí Claro, porque el sería, que te da el dinero es el que dice cómo son las claro, cosas. claro. Entonces, por ese Dice lado, hasta yo creo que estas instituciones fueron planificadas hace 40, 50 años y fueron creadas para eso en este momento del tiempo, ¿verdad? Para que cumplan ese rol. Entonces, ahí es importante en función a lo que estábamos hablando, que 12 Ciencias nace con el objetivo, desde mi punto de vista, y me corregís, de poder hacer frente a esta deconstrucción de la niñez al lado de la parte sexual libertinaje, una sexualidad libertina, a una sexualidad responsable, donde incluye también a los padres como responsables de ese crecimiento de los chicos, que me parece que es lo normal, lo correcto y lo prudente, ¿verdad? Volver a que los padres totalmente. tengamos el control, porque hay que tener en cuenta, y esto le digo a la audiencia, y usted estuvo trabajando en el Ministerio de Educación, siempre los grupos sociales que trabajaban con el ministerio eran excluyentes de padres y eran estas ONG justamente las que trabajaban dentro de los ministerios y se hacían un festín dentro porque jugaban con arco libre, ¿verdad? Y a partir del 2014-2016 nosotros, al menos en Paraguay, que yo sepa, empezamos ya a cuestionar el tema de la transformación educativa, empezamos a cuestionar el tema de la educación sexual integral y empezamos a hacer como un frente diferente dentro de lo que vendría a ser la política educativa del Paraguay, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros vimos esta necesidad de combatir a esas ONG que le estaban sacando territorio a los padres y que el Ministerio de Educación, en función a sus ministros que fueron cambiando, hizo algunas cosas importantes, pero no pudo frenar ese avance. Y de aquí nace el tema, creo que de 12 Ciencias y el proyecto de ley que también tenemos que hablar, por lo menos nombrar un poquitito, donde lo que se hace en ese proyecto de ley
no es prohibir las ONG, sino que las ONG que quieran tener gobernanza dentro de la República del Paraguay van a tener que justificar su financiamiento y su objetivo político para poder entrar dentro de lo que vendría a ser la gobernanza. Y es por eso que están armando todo un pastel. Están diciendo hasta que esto es inconstitucional, que es tiránico, que es una cuestión de dictadura, y están hablando de robar libertades que no tienen nada que ver con el objetivo principal, que es simplemente vos querés formar parte de la gobernanza de la República. Perfecto, decime de dónde viene tu plata y para qué o cuáles son tus objetivos. ¿Para qué querés estar dentro del Ministerio de Educación? ¿Para qué querés trabajar directamente con la parte de lo que vendría a ser las tierras? ¿Para qué querés trabajar con los indígenas? ¿Por qué? Porque ¿cuánta plata se chuparon esta gente de los indígenas? Decime qué plata llegó a los indígenas. O sea, el problema es complejo. Entonces, no solamente estamos hablando de las ONG que trabajan con la educación, sino que son todas estas ONG que están tomando parte de la gobernanza de la República del Paraguay. Así es. Imagínate que cuando te vas a un banco, si quieres hacer un depósito, tenés que decir dónde salió el dinero. Claro. Recién, yo no soy cliente de un banco, pero el banco me está pidiendo los 6 últimos IVA, por ejemplo, ¿verdad? Ni siquiera soy cliente, tengo una cuenta corriente, pero no tengo una tarjeta de crédito. Igual, o sea, la transparencia en un Estado de Derecho es fundamental. Es fundamental. No se puede exigir transparencia a un sector y no a otro, ¿verdad? Es cierto que lo que decís, que no se trata de un proyecto para prohibir la entrada de fondos, ni para prohibir ningún proyecto. Pero queremos saber, ¿verdad? Queremos saber en qué se usa ese dinero, de dónde viene. Creo que es totalmente, siempre y cuando estemos hablando de políticas públicas, ¿verdad? De proyectos que tengan que ver con la gobernanza o aquellos ámbitos de injerencia del Estado, ¿verdad? No estamos hablando de un asunto privado, estamos hablando de un asunto público, porque aquel que invierte en lo público debería ser público, por qué lo hace y de dónde lo saca, ¿no? ¿Y cuáles son sus objetivos? Es básico, totalmente de acuerdo. Vamos a Porque, ver por qué pasa. ejemplo, para poder trabajar, y como tocaste el tema de los bancos, y es algo importante, cuando yo empecé en el altamente privado a trabajar con empresas internacionales donde yo estaba recibiendo dinero de afuera y iba a recibir a través de un banco, el banco me pide un contrato con esa empresa para saber de dónde está. ¿Por qué? Porque el que te puede estar financiando puede ser un narco. Así El que es, te puede estar financiando puede ser alguien que está queriendo limpiar su dinero para una trata de personas que estuvo haciendo y que estamos sufriendo ambas así cosas. es. Entonces, es muy fácil limpiar el dinero a través de las ONG y las ONG no quieren hablar de dónde sale la plata. Entonces, ahí es donde empieza el problema y creo que como ellos tienen todo este mecanismo, todo este andamiaje de la prensa, tergiversan, manipulan y destruyen el objetivo que tiene esta ley detrás, ¿verdad? Tal es así que en el Congreso, cuando se habló de la ley, que fueron 2 días diferentes, uno cuando se habló de 12 ciencias se presentó y fue una audiencia pública, o sea, pudieron participar ciudadanos de esa conversación y de ese conversatorio, y muy pocos ciudadanos que están en contra fueron a participar, o sea, prácticamente nosotros, gente de la ONG, nos tuvo dentro de ese conversatorio. Y segundo, fue el tema ya de la votación de este proyecto de ley para conseguir la media sanción dentro del Senado, que fue abrumadora la victoria, fue de 35 contra 9 votos. Fue muy grande la diferencia, o sea, 35 votos del Senado dijeron que sí, que es necesaria esta ley de transparencia de las ONG. Se tocó un tema muy importante donde se habló de un consorcio o de creo que era una fundación, voy a estar pasando después aquí, donde se habló de una fundación de periodistas de investigación que trabaja como una ONG y trabaja también para el Estado, ¿verdad? Y está trabajando y se le hace esa consulta, se le pregunta de dónde saca su dinero y ellos en la página web muestran que están sacando plata
de uno de sus mayores aportantes, la Open Society, ¿verdad? De George Soros. Y se les reclama, ¿verdad? Y en esa parte, en esa diapositiva que muestra la senadora Lizarela, sale la foto de una periodista. Esa periodista ni siquiera fue nombrada en esa exposición, pero hizo todo un show, ¿verdad? Y ellos hacen de víctima, pero no justifican y no muestran. O sea, uno tiene que entrar más en la página web de la Open Society y ver exactamente cuáles son los objetivos. Y ya está dándose cuenta que está violando exactamente todo. La Constitución Nacional está violando los objetivos a nivel república y lo que vendría a ser la parte cultural de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esta mujer, la periodista, va a estar defendiendo algo así? Quiere decir que tienen sus objetivos y tienen sus intereses. Y ahí es donde se empiezan a caer las caretas, creo yo, con todo este proyecto de ley. O como mínimo, o como mínimo están haciendo de idiotas útiles, ¿verdad? Como mínimo, porque no. Hay que ser un poco inocente, por no decir otra cosa, para no darse cuenta que el que da el dinero es el que tiene el objetivo, ¿verdad? Y nadie da dinero sin un objetivo, ya sea bueno o malo, siempre hay un objetivo. Entonces, si el propio financiamiento está declarando que su objetivo es ese, bueno, pues entonces hay que despertarse un poquito, ¿verdad? Hay que, hay que despertarse, y este avance no es demasiado evidente, ¿verdad? Hay que dejar de mirar el ombligo también, Alejo. Hay que leer un poquito de lo que pasa en otros lugares. ¿Qué está pasando en Europa? ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué está pasando en Nicaragua, en Venezuela, en En Argentina, Chile, en Chile? Me refiero a cuáles son esos procesos políticos. Lo que pasa en Europa es fundamental, ¿verdad? Hay que ver los resultados educativos que están obteniendo, ¿verdad? Es lamentable lo que se está viendo hoy en Europa, ¿verdad? Lamentable. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, suprimieron en el currículum, suprimieron regla de tres, suprimieron conjugación de verbos, suprimieron dictado, pero sí están enseñando el compromiso del alumnado con el cambio ecosocial, ¿verdad? O sea, o la perspectiva de género. O sea, es asombroso. Hoy esta gente que sale del colegio cree que hay elefantes en el Amazonas, cree que la capital de México es África. Así, a ese nivel de locura estamos llegando, ¿verdad? Porque hay un avance sobre la educación. Y vos sabés que por supuesto, el tema del sexo es un tema muy complejo, que puede, sexo, droga, todo lo que levanta pasiones, emociones muy fuertes. Lógicamente, el primer objetivo es ese, ¿verdad? Porque el tema de abogar por la ESI, no, yo suelo bromear y decir, abogar por la ESI nos hace personas ilustres y reconocidas. Ilustres, ignorantes y de reconocida estupidez. Porque realmente, pero otro gran problema que tenemos acá son los egos, ¿verdad? Hay gente que, porque su ego es tan grande, no quiere reconocer que está equivocada, ¿verdad? Prefiere defender lo indefendible o defender su puchero antes que defender la verdad, ¿verdad? Eh, yo creo que tienen que tomar un potente antiinflamatorio para su ego, ¿verdad? Evidentemente sufren de un fuerte edema del yo, ¿verdad? y sí. Yo optaría incluso por uno de tipo esteroide. Ya la gravedad del cuadro hace negligible cualquier efecto secundario, ¿verdad? Con tal Y de sí, desinflamar un poco ese de, ego, ¿verdad? de bajar un poco los humos, porque yo Bajar un creo que poquito, por justamente favor. ¿Cómo, hablando, cómo hablando de hablan? esto que ¿Cómo estás se diciendo dirigen? ¿Cómo es terrible. personalizan, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ahí empieza el problema justamente de lo que estábamos hablando de la prensa paraguaya, que está totalmente apuntando hacia el globalismo, obviamente financiada por el globalismo, obviamente trabajando de una forma muy irresponsable,
porque eso atañe, y puedes decir hasta antipatriota, ¿verdad? Porque realmente buscan la destrucción de la República del Paraguay, no buscan la cohesión del Paraguay en sí, ¿verdad? de Con ningún país. falsos patriotismos le mete a la gente que lo que vende, pero sí no hacen ese trabajo fino de poder llegar a la gente con lo que realmente importa e interesa. Y cuando las cosas se tocan ahí donde les pica, ellos en vez de demostrar investigación, demuestran fanatismo y trabajan como si fuesen la barra brava de un club. Así mismo están trabajando la prensa, como si fuese la barra brava de un club. No hay fundamento, no hay idea, es puro rabia, puro ira, puro... Y ellos hablan Y mucho del además discurso de odio, dirigen, ellos hablan mucho odio, ¿eh? y dirigen los misiles hacia cosas distractoras. Por ejemplo, Claro, dirigen los misiles al Partido Colorado. En vez sí, de discutir las ideas, dirigen los misiles hacia los senadores en concreto. conservadores. Dirige sus misiles hacia el expresidente Cartes. Pero no a discutir las ideas. Vamos a No, no, no discutir las discuten. ideas. Porque no pueden, doctor, no pueden porque no tienen fundamento. Mira, en Colombia lo que está pasando. En Colombia ahora y en Chile también están discutiendo, porque son dos países donde la pesca es muy importante. Sí, Están que el pez tiene discutiendo si los sentimiento. peces son seres sintientes. Sí, están discutiendo Y eso. ahora, imagínate, se presentó un proyecto de ley en Colombia que prohíbe la pesca deportiva. Acordate, la pesca deportiva es sacar el pez y devolverlo, ¿eh? Pero eso se prohíbe, pero se admite matar a un feto de 6 meses. O sea, ¿a qué locura te lleva esta ideología, ¿verdad? No, y la locura de que el hombre es la plaga del mundo. El hombre es la No, y eso plaga es que hay que ideología ser pura. destruido. Esa es ideología y es lo que le meten a nuestros chicos, ¿verdad? Hay chicos hoy de 16, 17 años que te lloran porque la humanidad, ellos forman parte de la humanidad que le está Sí, destruyendo al sí, sí. mundo, Y al planeta. son tan manipulables, son víctimas, ¿verdad? Y Pero, son pero, víctimas, pero pero esas tienen víctimas, tanta dolor, tanto miedo. Imagínate lo que son cuando sean adultos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? pero esas víctimas se van a convertir después en una carga. Y por En eso, ¿qué una vamos a hacer carga. con ellos? Esas víctimas también van a ser peligrosas porque la debilidad, la violencia tiene su origen en la debilidad. Por eso que se adhieren a causas colectivas, porque el individuo débil lo que más tiene la tentación, porque quiere poder. Entonces, ¿cómo tiene poder? En las causas colectivistas. Y ahí viene la violencia y la violencia que ya se reduce a barbarie, ¿verdad? Porque la barbarie es la violencia ignorante. Claro. ¿Cuál es el resultado de esta pedagogía posmoderna, rusoniana, manipulada? Que nuestros jóvenes van a poder, a lo mejor, no sé, van a hacer ciertas cosas, pero otras ya no van a poder hacer, no van a poder enfrentarse al mundo laboral. Entonces, la tecnología los va a reemplazar. Y esa pues es la idea finalmente, ¿verdad? Porque el posmodernismo es muy tecnológico. Finalmente, ¿verdad? Porque debilita al ser humano y ese poder lo toma la propia tecnología. Entonces vamos a tener un ejército de narciso imbéciles, ¿verdad? Y No, sí, así. totalmente. Hedonistas al extremo, Pero egoístas al totalmente, extremo, que saben, totalmente. escucha, saben despertarse los chakras bien temprano, pero no saben despertarse temprano para ir a trabajar la chakra. Exactamente, así mismo, tal cual. Saben usar sus cuerpos cavernosos, pero no sus cuerpos callosos. Exactamente. Hay una estructura Pues, llamada cuerpo calloso que comunica los dos hemisferios. Eso van a saber usar los cuerpos callosos, pero no los cuerpos cavernosos, porque van a estar totalmente sometidos a sus propias pasiones. Eso es, bueno, en fin. se alimenta y encima crea conflicto, ¿verdad? Crea conflicto porque la gente no tiene la capacidad de discernir ni tampoco de usar esa energía para algo bueno. No la puede usar, no la puede usar, está totalmente amputado psicológicamente. Y Bueno, mucha gente habla al cohete también. sí, La gente opina y lastimosamente me temo, Alejo, que algunos
Yo me encontraba entre ellos. Creíamos que los rasgos culturales más negativos que teníamos, tenemos muchos positivos, ¿verdad? Somos muy hospitalarios, somos aguerridos, eh, pero yo creía antes que los rasgos negativos eran el pocané, el ñembotabú, el baí, el bareté. Pues yo creo que el peor de todo es el ñerey. En Ere. ¿Cómo nos gusta el ñerey? Es un campeonato mundial que podemos ganar fácilmente, ¿verdad? No, y así es, doctor. Bueno, vamos a ir concluyendo justamente hablando de este último punto que te toqué, que es el combate que está haciendo la ciudadanía paraguaya, porque en Paraguay está ocurriendo un fenómeno diferente que en los demás países hispanoamericanos. Generalmente ellos toman las bases de las repúblicas, de las naciones, y van hacia arriba para tomar el control desde abajo hasta arriba, que fue lo que pasó en Chile, ¿verdad? En Chile hicieron la manifestación en el 2019, hicieron todo ese desastre que se hizo en las vías férreas y se tomaron y todo eso. Y después ellos fueron agarrando el Palacio de la Moneda, no le dejaban gobernar y era como dos gobiernos dentro, pero era desde las bases hacia lo que vendría a ser la parte política, ¿verdad? Sin embargo, en Paraguay las bases están bien marcadas pro familia y a lo que vendría a ser también la parte religiosa, porque acá la mayoría de los que estamos escuchando somos muy creyentes y cristianos, en su mayoría. También hay muchos amigos que están profesando la religión judía y estamos trabajando de forma coordinada para poder evitar de que el gobierno se nos infecte y se nos vuelva muy peor. Es al revés en la invasión que estamos recibiendo acá, ¿verdad? Porque la gente anda muy Así es, contralora en ese sentido. así es. Yo creo que eh, lastimosamente algunos solo saben tirar piedras, no saben tirar ideas. Viven en el paleolítico temprano, ¿verdad? Donde tu manera de interactuar con la sociedad era tirar piedras. A lo sumo morder, ¿verdad? Como un perro. Pero como decía Séneca, yo no devolvería un mordisco si el que te mordió es un perro, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, esto es injusto, pero estamos, lo que más amamos es al país, al Paraguay, a la gente. Queremos defenderle al Paraguay, no queremos el mal para el Paraguay. Ciertamente que, acordate una cosa, Alejo, con lo que acabas de decir, el cristianismo es el gran enemigo que ellos tienen. Acordate Marx. Marx tenía tres estrategias. Primera, la abolición de la propiedad privada. Sí, Segundo, abolición de la familia. Y tercero, sí. abolición del cristianismo. Claro, por los valores. Mucho, y Entonces, claro, los zares eran un claro. ejemplo, inclusive ellos están canonizados, ¿eh? En el Los fondo, zares, ¿sabes lo que está pasando? Es que estas ONGs son como mini aspiradoras que aspiran el poder de los ciudadanos y de los estados-nación hacia arriba, ¿verdad? Hacia sus naves nodrizas. ¿Y qué es lo que pasa acá abajo? Que el ser humano se queda debilitado, le sacan poder a las nuevas totalmente. generaciones, le sacan Total. inteligencia, le sacan dominio propio, le sacan carácter, le sacan la disciplina, le indeterminan de su familia, le indeterminan de su iglesia, le indeterminan de su estado-nación. O sea, queda una persona sin identidad y sin fuerza, una tabla rasa, ¿verdad? Que pueda o desaparecer o escribir lo que ellos quieren encima, ¿verdad? Una persona manipulable, sin opinión propia, inculta, Sin indigna, le valores, sacaron todo, le liberaron sus instintos y ya perdió su dignidad. Le sacaron su inteligencia, o sea, es una succionadora de poder que estira ese poder y lo transfiere a la gobernanza global, ¿verdad? La gente se tiene que dar cuenta de eso, ¿verdad? Que estamos siendo y succionados, nos están sacando todo lo valioso, ¿verdad? Todo lo que defienda al ser humano está bajo ataque. Toda institución
que defienda al ser humano, toda persona que diga la verdad, toda persona que, así como el Paraguay fue el contramodelo del Imperio Británico y eso le costó su existencia como nación independiente, el Paraguay fue el contramodelo. Bueno, cada uno de nosotros somos ahora el contramodelo, por eso es que nos atacan. No, y No quieren encima, discutir ideas, es, ellos solo es lo quieren que, destruir. y lo que yo digo, y este mensaje va para todos los hermanos hispanos, ¿verdad? Si nosotros no nos unimos en forma eh, de lo que vendría a ser proteger nuestra hispanidad, porque ahí vuelvo a tocar la hispanidad, porque es algo que nosotros creemos firmemente que es algo que debemos defender, es nuestra nación grande. Si nosotros no nos protegemos dentro de lo que vendría a ser nuestra hispanidad y cada uno dentro de nuestras naciones y repúblicas, vamos a terminar en una gran guerra otra vez si nos oponemos. Así de sencillo es. Esto, si nosotros vamos consiguiendo que personas con nuestras ideologías vayan tomando parte del gobierno, estas empresas grandes a nivel, pues son empresas grandes a nivel mundial, van a terminar usando la fuerza, ¿verdad? Y tenemos que adelantarnos antes que eso ocurra para poder evitar que ocurra, ¿verdad? Y marcar nosotros un territorio como bloque. Creo que por ahí van los tiros. Y quiero agradecerte mucho, doctor, tu tiempo. Creo que estamos ya completando la hora de charla. Y desde acá un gran abrazo y me gustaría que dé un mensaje final y ya vamos cerrando la charla. Bueno, en primer lugar empezar por nuestros compatriotas y decirles que recuerden que nosotros tenemos una extensa historia de resistencia a la injusticia, ¿verdad? Una extensa historia que se plasma en nuestra bandera, ¿verdad? Libertad, paz y justicia. Pero que eso solamente sucede, nuestra bandera es fruto de algo, de nuestro brío, ¿verdad? Así dice. Nuestro brío nos dio libertad. Y a nuestros hermanos latinoamericanos, sobre todo a nuestros hermanos argentinos, ¿verdad? Que están aquí, cuya existencia, cuya nación es sin duda la nación más cercana que tenemos. Paraguayos fundaron Buenos Aires. Paraguayos se fueron a refugiar de las injusticias a Buenos Aires mucho tiempo también. Paraguayos recibieron aquí a los argentinos cuando Buenos Aires necesita ser evacuada porque se estaban muriendo de hambre. Aquí recibieron nutrición ellos. Fuimos a defenderlos de los ingleses en 1806, 1807. Hay una larga tradición de hermandad entre Paraguay y Argentina. Y nosotros hemos podido resistir a ese embate de subordinación ideológica del Imperio Británico. Ellos no tuvieron tanta suerte por las condiciones geográficas, quizás, ¿verdad? Por ser un puerto, por ser abierto al mundo, por recibir tanta migración que fue diluyendo su propia cultura. Pero ahora estamos con mucha esperanza del proceso que están viviendo, ¿verdad? Hemos visto con mucha alegría cómo enviados del gobierno argentino han defendido con mucho talento y mucha inteligencia, mucha conciencia y mucho carácter la verdad en la Asamblea General de la OEA. Eso nos llenó de Espectacular. felicidad. Espectacular, fue un apoyo Los bastante últimos 10 bueno. años hemos estado solos, ¿verdad? Pero hoy estamos nuevamente junto con ellos peleando por la verdad. Así que les envío un gran abrazo también a ellos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Y creo, como siempre digo, a rugir, gente. Gracias, doctor. Así Un sea. abrazo. Chao, chao. Chao, chao, chao.